Este episodio es el que más miedo me ha dado. Ya lo verán, ya lo descubrirán. El salto se vivió desde otra perspectiva totalmente diferente. Acompáñennos. Amigos de La Fogata, bienvenidos. El día de hoy les traemos chismecito, narración y una crónica. Una crónica de nuestra anécdota de fin de semana. De fin de semana, llena de sentimientos, emociones, adrenalina y compañerismo, la verdad. Así es. Como ya habrán visto en las historias que hemos compartido, bueno, Liz, porque ella es la que maneja de manera increíble las redes sociales de La Fogata, que se han compartido en Instagram y por ahí en Facebook, pues fuimos al Salto. Fuimos al Salto el fin de semana, sábado y casi la gran parte del domingo. Sí, una experiencia muy bonita. Digo, yo conozco el Salto desde hace ya muchos años. Fue algo nostálgico, Liz me decía por ahí, como que te sientes así medio pensativo. Lo notaba al Tavo así de que, ¿saben? Como este sentimiento de tengo memorias aquí en este lugar. Y en efecto, sí, me lo pudiste contar, ¿no? Sí. Y pues digo, también hay que dar un agradecimiento muy especial desde el principio al Club Alpino de México por habernos invitado, a nuestro primer invitado aquí al podcast de La Fogata. Vean ese episodio si no lo han visto. Sí. A Legend. Él nos invitó después del primer episodio que estuvo aquí. Era el cierre del ciclo que habían tenido ya como estudiantes del semestre en el club, en la escuela del club. Entonces era como más ponerlos a prueba y hacerles como unos exámenes de escuela prácticos ya en la parte del cañón del Salto. Para esto nadie puede reprobar en ese examen. Reprobar no me imagino qué podría ser. Pero digamos así como Liz lo está describiendo, sí, fue una experiencia que desde el primer día se sintió. Una logística bastante importante, el hecho de llevar pues a todas este grupo a tener equipo para ellos, tener las herramientas disponibles para que todos puedan hacer la práctica. Digo, muchas de las personas que de repente nos llama la atención la montaña o nos llaman la atención este tipo de actividades, pues vas consiguiendo equipo por ahí, por allá, ¿no? Nosotros, me acuerdo que cuando nos estábamos poniendo de acuerdo con Legend, le dijimos, hey, pero no tenemos nada, yo tengo un casco de bicicleta y así, no. No empiecen a improvisar aquí, pues vamos a conseguir el equipo adecuado. ¿Por qué? Pues porque es una actividad que tiene mucho riesgo y que hay que hacerlo bien desde el inicio. Entonces eso fue, digamos, parte de cómo nos atendieron, pues, y nos protegieron durante todo el evento, pues, o sea, desde el principio se sintió. La verdad es que también te hace ver como lo que dices, un checklist de ok, esto ya me urge tenerlo, o sea, porque realmente es lo que decíamos en el episodio con él, o sea, es un poco la inversión a comparación de lo que te puede ayudar, ¿no? O sea, al final de cuentas, un casco, a lo mejor nosotros no lo hacemos tan seguido, pero un arnés, entonces vas haciendo una lista de las cosas que realmente dices, esto sí lo voy a ocupar y es mejor tenerlo para que yo sea quien esté segura de que este equipo yo lo compré y está en las condiciones óptimas para hacer cualquier actividad. Sí, y sin embargo, o sea, también hay que poner en claro que ni Liz ni yo era la primera vez que hacíamos rappel. La hemos practicado por años. No es una actividad frecuente, sino que hemos ido con grupos o con amigos. Y pues siempre ha habido como esta lógica de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que conocer para desarrollar la práctica. Ahora, en ese sentido, pues yo cuando
cuando Legend empezó a dar todas las explicaciones, o sea, desde cero, pues lógico, tienes que prestar atención, independientemente de que ya lo hayas hecho, ¿no? Porque primero, él es la figura del instructor. Creo que ese es el mindset que uno tiene que tener cuando llegas a desarrollar actividades de esas, ¿no? Sobre todo porque juega roles y a veces el instructor es el que te va haciendo el checklist también de qué cosas o qué pasos estás haciendo y qué pasos te pudiste haber saltado mientras lo estás desarrollando y que constituyen un riesgo, ¿no? O sea, tus mosquetones de seguridad, tu línea de vida, tienes amarrado bien el arnés o no, cómo estás manejando el 8. Entonces, a mí me gustó muchísimo que por ejemplo, a pesar de que había como esta sensación de que era un camping y que todo el mundo, pues, sí, pues, ¿qué trajiste de comer? Y pues hizo la carne asada y todo. Eventualmente las pláticas o la actividad, la dinámica, de repente se retomaba en el sentido didáctico de la actividad. Claro. Y te ponían ejemplos, ¿no? Hay por ahí material grabado. Que de hecho los chicos del club comentaban de que hey, si grabas imágenes nada más avísales a la audiencia que es una práctica que así como están estos mosquetones configurados y esto no se usa en la vida real, es nada más por la práctica, pero ahí estaban en un pilarcito en la noche, o sea, una noche antes de pues todo lo que iba a suceder al día siguiente. Sí, y la verdad es que lo que dices a mí se me hizo muy padre el hecho de que si bien sí vas el sábado, que era modo más chill la cosa, era más como la reunión y estar todos allí ya preparados, todos estaban muy atentos porque para esto había como grupos, cada quien estaba a cargo de un instructor y todos éramos era muchos. como, sí, éramos bastantes. El presidente del club, Javier, también súper buena onda y tú lo miras y yo me lo imaginaba totalmente diferente, la verdad, como alguien más serio, más... Y la verdad es que todo mundo se lleva muy bien y dentro de la dinámica y la convivencia también era de... A ver, vamos a practicar, a ver, te ayudo, que no te acuerdas, a ver, compartían ciertos tips y los veías hacer sus nudos, sus prácticas y la verdad eso está padre porque al final de cuentas esto sí es un ejercicio de estar reforzando y practicando y repitiéndolo una y otra vez. Sí, y sobre todo porque, bueno, nos lo repitieron en varias ocasiones, la idea de generar una autonomía y que tú ya sepas cómo funciona el equipo para que tú no tengas que depender de alguien y que puedes hacer otro tipo de rutas, ¿no? En este caso cañonismo o montaña, alta montaña, en donde tienes que utilizar esas herramientas y probablemente vayas con un guía, pero a veces el guía pues puede ir muy adelante de ti y vas a hacer un paso en donde vas a necesitar amarrarte o desamarrarte y tener como esa lógica completamente pues ya aprendida para que pues no cometas errores, ¿no? Entonces eso estuvo muy suave, o sea, dentro de la instrucción y de la puesta en práctica, digo, todos ellos, a pesar de que era un grupo muy grande, ya el día del evento como tal, o sea, desde la madrugada del domingo que iniciaron las actividades, se veía, o sea, todo muy derechito, ¿no? Muy bien organizado. Como que todos ya sabían, en tal horario yo tengo que estar ya lista, vamos a salir tales, del tal siguiente horario, tales, y la verdad es que fue muy fluido, siento yo también esa parte en la que nosotros éramos el último grupo, cuando ya después de las indicaciones que nos dio Legend y que nos dio el equipo y todo, que fuimos hacia allá donde se empezaban ahora sí las prácticas o ya como los rapeles, ¿no? Ya allí también el hecho de tú hacerlo y a mí sí me trajo un poquito esto de lo estoy haciendo yo y ya no es como el hecho de que estoy con un guía y tú te quedas como que nada más esperando que me amarren, ¿no? O sea, es como, y está padre, digo, eso es parte de lo que nos platicaba Legend que te enseñan en la escuela y te da un panorama como a grandes rasgos de todo lo que puedes aprender allí y que al final como que te hagan vivir. A mí se me hizo padre que sentí como que me hicieron vivir esa experiencia de
sí quiero saber más, ¿sabes? O sea, sí quiero aprender más de esto. Tal vez no lo voy a hacer cada fin de semana, pero como dices tú, o sea, me va a ayudar porque queremos seguir en esta línea. Así es. Y también hay que decir que definitivamente cuando hay tiempo que pensar, que meditar, cuando hay un poquito de tiempo libre, yo recuerdo la noche antes, antes de dormir, sí hubo como esta sensación de, híjole, mañana nos toca hacer esto, ¿no? Vamos a estar seguro colgado en un risco, el factor miedo. Sí se te vienen muchas cosas a la cabeza, o sea, que puede salir mal, tal, pero pues yo creo que es parte como de la ansiedad que de repente conlleva este tipo de actividades, ¿no? Y cualquier otra, o sea, los deportes extremos o a veces cosas que vas a hacer en tu vida como ir a pedir un trabajo, cosas que te generan como cierta incertidumbre y estar como a la expectativa. O sea, yo miraba a Tao así como bien nostálgico, lo platicábamos, lo decía al inicio, ¿no? De que hace 20 años y todo lo que le preguntaban era como, tú ya hiciste esto. Hace 20 años, alguien más, y hace 20 años, pero era realmente porque después lo platicábamos, es un sentimiento que a lo mejor solamente él lo tiene, ¿no? Y lo generas a través de las experiencias que vives previas y cuando vas a hacer una nueva memoria. Entonces, como que hacer como el conjunto de se vive y se disfruta diferente. Sí, el Salto, digo, para quienes no viven en Baja California, es uno de los cañones más recurrentes últimamente en la comunidad, tanto senderista como si te gusta el campismo, en este caso el rapel, porque por ejemplo ese día, el domingo que estábamos haciendo la práctica junto con todo el grupo del club alpino, había otros grupos, por lo menos eran dos grupos más que estaban utilizando pues todas las preparaciones que ya están puestas en la piedra para hacer rapel. Y en ese aspecto es como uno se da cuenta de cómo han ido evolucionando ese tipo de lugares. O sea, se han hecho más comerciales y lógico, pues mayor número de visitantes. Que volvemos al tema de la seguridad. Es importante conservar todas las medidas y todos los detalles posibles en la memoria y en la puesta en práctica, porque un errorcito y te cuesta la vida, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, si tú vas con un guía, pues obvio confiar en que tu guía sea una persona capacitada y que desarrolle la acción. Afortunadamente ese día, pues todas las personas que estuvieron en el cañón salimos con bien, no hubo de que salimos de las noticias y pues esto gracias a que se prestan esa atención a lo que sucede, al equipo también y pues en ese sentido la ansiedad que yo sentía una noche antes como que se diluyó desde el primer rapel, ¿no? Entonces le empiezas a hacer la actividad y dices, sí, esta es la otra emoción que me gusta sentir, que en este caso sí es poquito la adrenalina, pero también como esta, digamos, sensación de que estás colgado y que estás bajando, caminando estilo Spider-Man en una pared y pues que estás trabajando en equipo, también eso es una sensación muy padre, que estás apoyando, que estás dando ánimos, sí. Que estás viendo cómo trabajan los demás, porque en este sentido muchas de las cosas que yo me di cuenta es cómo un instructor te va a guiar y te va a dirigir. O sea, el Legend súper estricto, vamos a ponerlo así, porque es muy estricto. Sin embargo, pues es la forma en la que no nada más capta tu atención, sino también hace que te concentres y focalices lo que estás haciendo en desarrollar la actividad de manera correcta. Sí, y además lo que dices, o sea, yo por ejemplo también pude notar el compañerismo, el que si por algo alguien se sentía un poco nervioso, o sea, era como esta porra desde abajo y vamos, tú puedes.
También el hecho de que Legend, por ejemplo, iba con Ángeles, que también nos cuidó. La verdad, todos, la verdad, nos cuidaron y nos preguntaban cómo nos sentimos, esto, lo otro, pero que nosotros en específico que íbamos con ellos, también podías ver que, por ejemplo, Ángeles es como dulzura, se ve en su cara y también tiene un carácter que al final de cuentas se necesita para que todo fluya como tiene que fluir, ¿no? O sea, cualquier errorcito, cualquier cosa que a lo mejor estés entre que bromita y no puede mermar allí en el performance, como dice el Tao. Y creo que todo para mí, o sea, el hecho de ir bajando también me hacía sentir de que ya lo había hecho, pero aquí soy una novata, o sea, ¿por qué? Porque te dan indicaciones, tú también vas adecuándote conforme íbamos avanzando de un punto al otro, era como, ok, aquí le hice medio mal esto, voy a tratar de en el siguiente punto hacerlo mejor, entonces también como que individualmente tú solito como que te empujabas a tratar de hacerlo mejor. Sí. Sí, divertido fue. Sí, o sea, sí. fue... La tirolesa al final también estuvo padre. Yo la verdad nunca había hecho, o sea, habíamos ido al salto a nada más hacer la ruta normal por las cuerdas y subir, pero nunca de verdad en el cañón. Entonces, sí, es una travesía bastante interesante cuando ya la haces con todo ese número de rapeles y los pasamanos. El segundo pasamanos, porque hay dos. Y todo esto es porque la configuración de la piedra y cómo está, o sea, la idea es sortear los obstáculos utilizando esas herramientas, ¿no? O sea, sí escalas poquito, la verdad fue una escalada muy, muy leve, pero en el segundo pasamanos fue en donde Cell sintió el verdadero terror. O sea, ahí sí fue en donde de lo divertido y... Como digamos, que le llegó un flashback ahí. Ajá, sí. Es que yo tengo que decir, o sea, a mí me dan miedo las alturas, o sea, tengo ese temor de, ahora, ¿dónde estás parado? ¿No? O sea, sí se ve alto ahí, está dura la caída. Y lo he ido venciendo poco a poco a partir de practicando escalada, practicando el rappel, subiendo cerros. Y pues sí se diluye, ¿no? De repente dices, bueno, no es tanto el temor porque lo puedes hacer, pero... digo, nunca me he bloqueado, ojalá nunca pase, pero ahí sí, en ese segundo tramito de ir pegado a la piedra y de ir viendo que te cabe un pie y te cabe el otro, y te cabe el otro, y así vas un buen tramito y tienes que escalar no escalones, pues, pero la piedra te va haciendo esa forma de escalones y de repente dices, ¿en dónde estoy? Porque también hubo muchos momentos en donde, lógico, se hace un tráfico, ¿no? Un poco lenta la dinámica se para. O sea, sí, se detiene poquito porque pues la persona que va a hacer el rappel pues tiene que asegurarse bien, tiene que estar todo ya listo para que puedas proseguir y de ahí sigue el otro y así sucesivamente. Entonces la línea de trabajo pues empieza de repente a hacerse un poquito lenta. Sin embargo, no es como que estuviste ahí parado todo el tiempo, ¿no? O sea, digamos que fue el tiempo suficiente como para empezar a sentir ese feeling así de, ay, nanita, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero eso es, o sea, yo lo sentí, lo disfruté, dejé de que me invadiera poquito el miedo, porque, o sea, volvemos como a este tema de, son el cúmulo de emociones que puedes llegar a sentir y disfrutar en una experiencia como esta, ¿no? Porque ya después que bajas y ya ves, dices, bueno, primero que nada agradeces salir con vida, ¿no? Pero por otro lado también es como que tu mente la empiezas a dominar en el sentido de hacer bien las cosas y de tratar de concentrarte en lo que tienes que hacer. O sea, si vas pasando por ese pasamanos, es como que aquí afianzo mi línea de vida con un mosquetón y después con el otro y después lo cambio y vas haciendo como esa progresión y te concentras en eso y ves abajo y dices... Bueno, aquí es donde está el focus, concéntrate. Y ese ejercicio yo lo sentí como muy gratificante haber podido tener la oportunidad de hacerlo. Y no hay otro lugar en donde puedas practicar o te puedas descubrir qué capacidades tienes o no, salvo yendo para allá. La verdad es que yo en ese sentido, o sea, creo que al final son emociones que a veces... las tienes tú y las vives tú y las dejas
fluir en ti y luego ya como dice en una lloradita y a darle, ¿no? O una bofetada, ¡cálmate! Una cachetada no. interna, así de que tú solito. No hubo violencia. Pero porque, o sea, eso iba, porque al final yo, que iba un poquito más adelante de Tavo, un poquito, o sea, no era como que tanto la distancia, pero yo no pude notar eso, o sea, al final a lo mejor él se sintió así y nada más le dije como, hubo ahí una partecita justo en ese tramo que él dice, donde yo lo miré como que medio titubear, como que medio ahí en la piedrita algo, ¿no? Pero la verdad no se notó así como, y para mí fue un poco diferente, o sea, yo le decía, para mí fue como fluir mucho. Yo la realidad es que no lo pienso tanto. Las alturas no es un tema que me dé miedo como tal. Es como, sé que tengo que tener cuidado. A veces me confío de más. Esa parte, a diferencia del Tavo, a veces soy muy confiada. Pero no, la verdad, no tuve como estos sentimientos de, uy, ¿dónde estoy? Esto era más como este hecho de querer demostrarme a mí, o sea, no por a los demás, sino a mí misma que podía hacerlo mejor cada vez que íbamos. Y aún así, también el terreno, esas piedras, los que han ido al salto saben que son resbalosas, entonces, por más que tú ya las conozcas, sí tienes que tener bastante cuidado, llevar el calzado adecuado. Digo, muchas personas iban en los grupos alternos de turismo y así con pues otro tipo de calzado. En este caso íbamos con la escuela y la escuela sí es muy estricta en que tienes que llevar un código de vestimenta que te ayude y que sea seguro, porque al final de cuentas uno es el que cuida al de atrás, ¿no? Entonces se iban turnando, o sea, así como yo iba, a lo mejor yo podía ser el bombero de Tavo el de Legend y así sucesivamente. Entonces, primero tienes que estar seguro tú y luego ya poder brindar como ese apoyo a los demás. Sí, o sea, es como una asistencia al compañero y eso pues es parte del trabajo de equipo que también lo hace emocionante, porque es como que vas tú primero, voy yo te apoyo en esto. Por ejemplo, a nuestro equipo le tocaba recoger todo el sistema. O sea, los primeros, pues, que digo, también eso hubiera estado interesante ver porque colocar el sistema de cuerdas es muy distinto después a quitarlo. Los dos tienen una dinámica y una serie de pasos que pues hay que conocer. Y en ese sentido el que nos tocó, o sea, yo estuve muy cerca ahí de Legend quitando las cuerdas y pues también, o sea, te das cuenta de lo comprometido que a veces es, porque lógico no puedes dejar equipo atrás. De repente creo que se quedó por ahí una unión, un fierrito por ahí, disculpen el nombre técnico porque no he ido a la escuela, nomás fui de invitado, ya después lo sabré con toda certeza. Ajá, pero por ahí creo que se quedó un fierrito atrás, pero uno de todo lo que fuimos quitando, ¿no? Y después ayudarles a cargar, pues yo me llevé una cuerda, o sea, como ya estás ahí y eso es parte de, ¿no? Hacer el equipo con ellos, que fue también muy gratificante porque, digo, retomando un poco el tema del miedo, cuando estaba ahí pegada a la pared y nomás agarrado con la línea de vida y con los mosquetones, me acordé mucho de lo que decía Legend cuando nos estaba dando la instrucción, que dice, es que tú tienes que aprender a hacer esto bien, hacer el rappel, hacer todos, o sea, trabajar con tu arnés, trabajar con tus herramientas, porque aquí lo estás haciendo en un cañón, pero si vas a hacer alta montaña, de repente vas a hacer estas mismas actividades, pero a tantos 1000 metros de altura, y no nada más es el tema de la altura, sino el tema de las condiciones climáticas. Entonces, cuando me empezó a invadir el miedo, yo me estaba como figurando así, imagínate estar aquí con un vientazo, con el equipo de montaña, o sea, forrado de ropa y cargando una mochila mucho más pesada de la que llevaba. Entonces te pones en ese contexto, al menos imaginándotelo, y dices, échala, está bien canijo, ¿no? O sea, no es fácil, pues. Sí, porque ahí el día estaba soleadito, muy veraniego, agradable, cero viento, todo el equipo por ahí gritando, dale, tú puedes.
Llegamos a un lugar, había minutitos de descanso, botaneabas por ahí que gomitas, compartías con el equipo, yo llevé ahí un shot de café, o sea, era como, o sea, sí, ciertamente mucho rigor en el aspecto de la práctica, eso se notó 100%, o sea, no quiero decir que fuimos a botanear, pero sí hubo también esos momentos que yo pienso que independientemente de o sea, lo riguroso que sea, pues también es bueno de repente relajarse un poquito cuando es válido, ¿no? Sí, porque al final cortas también esta sensación como, o sea, el estrés que puedas traer, porque al final el estar en la naturaleza, sí, rodeado de un bonito paisaje y todo, pero traes el estrés de que es un examen, o sea, nos decía también Javier al final, o sea, cuando se trataba de, pues yo voy más enfrente, pero el que viene atrás estoy seguro de que él lo va a hacer bien. Entonces también es darle esa confianza al que viene atrás porque sé que lo saben hacer y es parte de que todos están en el mismo canal, todos están comprometidos a aprender y a hacerlo bien y por eso era a lo mejor las prácticas, ¿no? Y si tengo una duda, o sea, la aclaro antes de estar allí. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad también yo creo que por eso fluí demasiado, así, creo que los dos fluimos demasiado. ¿Por qué? Porque pues al final sí, éramos los invitados, me dio como un poquito allí dije, y a ver si no nos regañan, ¿no? Porque en la parte, si no fallamos. una partecita de escalada en la que tú tenías como la cuerda nada más, pero pues era escalar con tus manos y tus piernas. Y entonces Leyen sube antes que yo y nos dice, no, pues les voy a echar 2 cuerdas mejor para que suban ustedes más fácil. O sea, entonces como que esa parte sí me generó un poquito, yo que soy un poquito competitiva a veces. un poquito, ¿eh? Escúchala muy bien. Pero sí fue como, no, a ver, espérate, Leyen, dije yo entre mí, o sea, déjame intentarlo, ¿sabes? O sea, déjalo hago y si de verdad no puedo, pues ya, ni pedo, me dejo que me suban casi. Y fue como la verdad sí estaba un poquito ahí difícil el paso, porque mis piernas cortas, y eso lo puedo entender, porque para el Tavo a lo mejor se le hizo un poco más fácil por el hecho de que él tiene más rango, ¿no? Pero sí se sentía, o sea, yo me acuerdo que quería subir la pierna y como que no me llegaba y llegó un punto en el que ya estoy aquí, ya pude. Pero sí se sentía esta parte, me salió esa parte competitiva en la que yo nada más fue como, déjame intentarlo y hasta te volteé a ver, me acuerdo como que... Lo que pasa es que, o sea, ahí es donde hay que entender, y digo, pero yo sí, estoy de acuerdo. la verdad es como, tampoco hubiera dicho, si él me hubiera dicho, no, es mejor esto, obviamente no me iba a poner a discutirlo, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo te conozco y he visto lo que has hecho y las capacidades que tienes, entonces, pero ahí es lo que mencionabas hace rato, cuando un instructor dice, es que yo nunca he salido contigo y no sé cuáles son tus skills, entonces siempre es bueno... antes de cometer un error, pues mejor, o sea, ves la ruta más sencilla o ves, lo tratas de facilitar, ¿no? Sí. Y en ese aspecto eso es muy, muy, muy válido. Y lo menciono porque para que todas las personas que estuvieron presentes y participaron en la práctica, para que todos llegaran a ese punto, tuvieron 6 meses de entrenamiento duro en todas las áreas. O sea, ellos fueron a escalar, fueron a hacer rappel en otros lugares, tuvieron, o sea, todo el know-how del equipo y cómo se usa, ya lo tenían. O sea, algunos ya lo habían comprado, ya era su propio equipo. Entonces era como van a hacer la práctica después de todos estos pasos, entonces van siguiendo un programa académico. Entonces eso... obviamente los califica, pues, o sea, les da las tablas suficientes para que le puedan desarrollar la actividad y pues nosotros a lo mejor si hemos escalado alguna que otra paredcita allí medio, alguno que otro cerrito, o sea, cosas, pero pues no, o sea, en este caso Legend pues no sabía qué tanto puedes o no hacer. Yo pienso y digo, aquí comenten todos los chicos que están viendo el video, si lo están viendo los compañeros del club, comenten y califiquen, no, se la rifaron o no nos atrasaron. Váyanse al kinder, así. Regrésense, no vuelvan a subir un cerro en su vida. Y así,
un mensaje en el de la escuela es interno, no vuelvan a tener a invitar a gente. Sí, porque, bueno, y esto lo podemos decir como la fogata o sea, de todo corazón, o sea, el agradecimiento es muy, muy profundo porque, verdad, porque sí. Nos lo dijo Javier, que ellos no tienen invitados y yo lo puedo entender en el sentido de que no te conocen y no saben cómo vas a reaccionar en ese tipo de actividades, ¿no? O sea, yo he visto en otras experiencias que de repente vas a un cerro, vas a un cañón o vas a un lugar que medio inhóspito y hay personas que pues los calambres, de repente el tema psicológico es muy, muy duro y pues terminan sintiéndose muy mal o se quiebran de tal o cual forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos van en su práctica, van enfocados en algo y lo que yo creo, o sea, porque pues hay que ser realistas, sí. Lo que menos esperas es tener que cargar con un individuo que está totalmente muriéndose porque o no trae condición o ya se paniqueó y ya la práctica ya se convierte en, bueno, saca a ese güey de la barranca, ¿no? O sea, literalmente, como dice la canción. Entonces, en ese aspecto ellos tomaron como la decisión, digo, también gracias a Legend porque él confió en nosotros y pues esperemos que pues para ellos haya sido también, o sea, así como nosotros, o sea, yo estoy súper agradecido y me la pasé increíble, fue un fin de semana de pensar en el rappel de una manera como dices tú, o sea, como yo no lo había hecho antes y pues gracias porque se tomaron esa digamos, tuvieron esa confianza, pues, y nos invitaron y la verdad estuvo muy, muy, muy padre. Sí, digo, igual, yo también voy a cerrar con un agradecimiento para el club alpino en general, tanto los chicos, los instructores, Javier, el presidente, la verdad todos nos hicieron que viviéramos esta experiencia, pues, desde otra perspectiva, con otra, o sea, nos queda una mentalidad diferente al hecho de solamente hacerlo pues de repente, ¿no? Con grupos, es creo que una semillita que se siembra ahí para querer, lo que decía hace rato, querer aprender más. Entonces, pues les damos las gracias, esperamos pues de aquí en un futuro, no sé qué tan lejano, ver si por allí nos tienen capaz un día de alumnos, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí no vamos a firmar nada porque tampoco se trata de eso. Entonces, pues nada, esperamos que los chicos, todos los que nos acompañaron en el camping, vengan ahí al video, comenten, compártanos también, etiquétenos en sus historias y que esto se haga como más para que después también nos vuelvan a invitar a otro lugar, no es cierto. Pero bueno, ya vamos a cerrar este capítulo. Esperen más de estos próximos días sobre el tema y el viernes, ya pasado mañana, nos vemos allí también en el simposio de montaña, conociendo también a los invitados. Así que pues nada, chicos, nos vemos. Suscríbanse al canal, denle like ahí a las historias y fotos, así que pues bueno, nos vemos. Gracias, Tavo. Nos vemos, chicos. Bye. Bye.